Continúan los masivos incendios en el sur de Chile y se hace el anuncio bastante preocupante por el gobierno que estos van a durar al menos un mes más, ya que piensan que tal vez en los primeros 10 días de marzo, tal vez podrían controlarlos, pero no están seguros, lo que muestra que es uno de los incendios más grandes y potentes en numerosos años por mal manejo de autoridades en esta materia. Y simultáneamente ha llegado bastante ayuda internacional, pero principalmente de países como Venezuela y Brasil, que son los más nuevos en enviar ayuda, a la vez que sacaron un duro golpe al gobierno porque el plan que tenían para implementar lo que ellos llamaban la creación de una educación especial militar, que algunos acusaban como adoctrinamiento en las Fuerzas Armadas, se bloqueó por completo al declararse que esto estaba siendo ilegal como lo estaban haciendo. Y por otro lado también acaba de surgir un escándalo por los nuevos nombramientos vinculados a grupos radicales de izquierda en el Ministerio de Educación, lo que también acusan como adoctrinamiento de nuevas generaciones. Todo eso lo vemos a continuación. En los últimos días, Camila Vallejo, la vocera del gobierno y que es muy cercana a Gabriel Boric, siendo ella del Partido Comunista, una de sus figuras más populares, aunque ya no es tan popular como antes por el rol que le ha tocado cumplir en este gobierno, anunció una situación bastante preocupante con respecto a los incendios. Porque todos sabíamos que estos incendios no se han manejado bien, pero anunciaron que con suerte van a poder empezar a controlarlos a mediados de marzo. Probablemente los primeros 10 días, pero que no están seguros. Esto solo y sí nos surgen nuevos focos de incendios, que es muy probable que ocurra porque hay grupos organizados, como se ha comprobado en los últimos días, que están haciendo nuevos focos de incendios. Y esto es bien preocupante porque desde hace años que no había incendios que duraban tanto tiempo y con este nivel de destrucción. Y hay que comprender que esta situación llegó a este punto, por un lado por la falta de seguridad en la zona, porque se ha visto que grupos organizados y armados han hecho este tipo de hechos. Al mismo tiempo, hemos visto como bomberos los han atacado agrupaciones mapuches con armamento en la zona para robarles agua. Eso impide que se puedan parar este tipo de situaciones. Ha habido disparos contra vehículos, muchas veces aéreos, que tratan de parar los fuegos en la zona. Y al mismo tiempo, como no se reaccionó a tiempo ante esto y teníamos muchas figuras, incluso el gobierno de vacaciones en los últimos días, ocurrió que muchos de estos focos se juntaron y al juntarse la intensidad de ellos aumentó. Entonces por eso estamos en la situación en la que nos encontramos, que era completamente evitable, pero bueno, no se tomaron las decisiones para eso porque por supuesto que tenían que irse de vacaciones. Y en medio de eso llegó más ayuda internacional a Chile, en particular llegó de Colombia hace algunos días, pero la más nueva es que Venezuela y Brasil enviaron también brigadistas para luchar contra los incendios. Ahora algo que es curioso es que con el manejo internacional que ha tenido el gobierno, que se critica además que suministra relaciones exteriores y los cargos que están abajo están todos de vacaciones, entonces nadie está viendo el tema internacional en estos momentos que se pide ayuda internacional. Bueno, los países que han enviado realmente ayuda son todos países principalmente de izquierda y que son cercanos al gobierno de Boric en Latinoamérica, exceptuando el caso de España que está en Europa, ¿no? Pero dentro de eso, otros países que usualmente ayudaban más, como Estados Unidos, Rusia o muchos otros, no han decidido ayudar. Perú también no ha ayudado, siendo que en el pasado sí lo hacía. Y se sospecha que es por las malas jugadas a nivel diplomático que ha tomado el gobierno. Pero más allá del tema de los incendios, que va a continuar, como podemos ver, al menos un mes más, con un nivel de destrucción humana y material sustancial en el sur de Chile que va a ser catastrófico por los próximos años, también había una serie de escándalos a nivel local con duros golpes contra el gobierno. Porque Contraloría, que se encarga muchas veces de investigar estas situaciones irregulares al interior del Estado, bloqueó la creación de la llamada Unidad de Educación Militar ordenada por el subsecretario del Partido Comunista en el gobierno en materia del Ministerio de Defensa. Todo esto para las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿por qué esto era polémico? Porque este subsecretario, que es del Partido Comunista y se le dio un rol importante en dirección sobre el ejército a través del Ministerio de Defensa, quería crear lo que llaman esta unidad de educación de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál era la lógica? Para prepararlos mejor y evitar pensamientos que pudieran ser negativos, ¿no? Golpistas, autoritarios, etc. Y en principio uno diría, puede sonar bien eso, pero es preocupante cuando tienes a personas de un partido político que tiene una historia ideológica no muy pacífica, bastante genocida a lo largo de la historia y con tendencias bastante totalitarias, ponerlo en la dirección de las estructuras de poder, a la vez que a nivel político impulsan un desarme poblacional con todo este gobierno y un fortalecimiento de esas fuerzas armadas como también de la policía. Casi da la sensación como que se quiere un pueblo indefenso y un Estado poderoso que es más fácil controlar después para subordinar a la población, ¿no? Y esto se logró bloquear, que esto acusaba mucho de adoctrinamiento en las estructuras militares, porque se descubrió que esto que pidió el subsecretario Edelstein, que es del Partido Comunista, no podía hacerlo, era ilegal.
porque hacer ese tipo de creaciones no corresponde a un subsecretario que lo diga así nomás, como se hizo aquí, sino que te lo tiene que hacer el mismo presidente y tiene que solicitarlo, y eventualmente el Congreso podría negarse ante estas situaciones. Entonces, como lo que hizo fue ilegal, se bloqueó y ahora se está haciendo una investigación. Ahora, vamos a ver si esto lo hizo por su cuenta el subsecretario, por iniciativa del Partido Comunista, o es un deseo del gobierno de Boric, porque ahora va a quedar en las manos de Boric decidir esto. Vamos a ver si insisto o no en esta situación, porque incluso si lo apoya, hay tanto escándalo en este momento que tal vez decide no prosperar en esta situación, pero de todas maneras me parece que es bien probable que el gobierno también decida profundizar esto y empuje este tipo de situaciones. Pero ahí va a quedar bien claro que es por el diseño e idea del mismo presidente Boric. Pero de todas maneras es una victoria importante para bloquear posibles estructuras de adoctrinamiento en una de las áreas más peligrosas, como son aquellos que controlan el poder de fuego del Estado, especialmente como en el último tiempo hemos visto desarmes poblacionales y políticas para que haya menos personas que puedan defenderse a nivel poblacional y civil. Es bien preocupante que se haya impulsado este tipo de cosas en las Fuerzas Armadas y es bueno que se hayan bloqueado. Pero no se queda solo ahí el escándalo, porque hace poco también hubo un nombramiento que pasó desapercibido, pero con investigaciones ya no quedó tan desapercibido, al interior del Ministerio de Educación. Ya hace mucho tiempo, como hablamos de adoctrinamiento, se ha hablado de adoctrinamiento a nivel de la educación estatal, de la educación pública y a través de principalmente las estructuras estatales o subsidiadas del Estado en materia educativa, donde hemos visto en las últimas generaciones cómo cada vez salen más radicalizadas y más violentas, muchas veces por gremios de profesores, por intervención estatal o de instituciones como la Universidad de Chile, universidades estatales o colegios como el Instituto Nacional, el Liceo 1, etc. Y en medio de eso, se descubrió que se nombró a Andrea Osorio en el Ministerio de Educación en un cargo muy importante, que es en la Dirección de Educación. ¿Y por qué esto es relevante? Porque es un cargo muy importante, por un lado, con respecto a lo que se educa a las nuevas generaciones, y por lo tanto, la ideología, el pensamiento y los valores de la persona que está ahí influyen bastante. ¿Y por qué importa mucho el caso de esta mujer, Andrea Osorio Rivera? Porque ella no es una persona de izquierda tal vez tradicional, ¿no? Es una persona de la izquierda más radical, tanto así que ella fue parte en los 80 y los 90 del movimiento juvenil Lautaro. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Qué es el movimiento juvenil Lautaro? Aquellos que tengan más años lo recordarán que fue uno de los grupos guerrilleros que había en los 80 y también en los 90, también con el regreso a la democracia existió y generó numerosos ataques, robos y también hubo balaceras en las cuales murieron incluso civiles en los 90 y que solo en 1995 se logró desarticular luego que se detuvo a su jefe guerrillero en una redada por parte de carabineros. Entonces ella fue parte de ese grupo y llega tanto así de que esta persona no solo es como que haya tenido un pasado revolucionario y ahora está más moderada, al contrario, vivió gran parte de su vida en la Venezuela chavista y volvió a Chile y ha dado algunas entrevistas desde que regresó diciendo, y cito, el 5 de octubre de 1988 representa para mí un fraude. Ese fue el plebiscito del sí y el no cuando estaba Pinochet y llegó eventualmente Elwin. Si hubiera sido la organización del pueblo con sus sectores avanzados y su vanguardia los que derrotamos a la dictadura, habría sin duda un proceso más profundo. Y sostuvo que en 2018 faltó desarrollar de conciencia política respecto a la contradicción, no era dictadura-democracia, sino que capitalismo-socialismo. Ella es de una izquierda muy radical, y lo ha sido toda su vida. Y ahora la están colocando, esto fue hace algunas semanas, y se descubrió hace poco todos estos vínculos, en cargos esenciales en materia de educación de las nuevas generaciones. Bien curioso cómo ocurre eso en educación, en colegios y universidades. También se intenta crear estos organismos de educación en las Fuerzas Armadas y sigue. Curioso, ¿no? Casi parece que hubiera intentoras de empezar a hacer radicalizaciones hacia la izquierda radical en distintas áreas, tanto del Estado como de las nuevas generaciones. Y esperemos que eventualmente esta situación que han tratado de hacer pasar por desapercibida a nivel político, aprovechándose de que todos están hablando de los incendios, con justa razón, porque todos están preocupados de los incendios porque es algo más inmediato, pero que todo esto no pase de largo. Es importante la victoria que se logró para evitar estas estructuras posiblemente adoctrinadoras al interior de lo que es el ejército, muy peligroso. Pero estos nombramientos de cargos de personas muy radicales al interior también de lo que es el Ministerio de Educación también es muy peligroso, porque ya hemos visto con preocupación en el pasado cómo aumenta más y más el radicalismo en instituciones públicas, en la Universidad de Chile, en el Instituto Nacional, salen encapuchados, personas radicales, y gran parte de este gobierno y de los radicales de este gobierno han salido incluso de esas instituciones.
Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, porque ahora vemos cómo esto se busca profundizar, y aunque esto en el corto plazo tal vez no lo veamos con efecto, porque las materias en educación no influyen tanto en el corto plazo, sino en el largo plazo, si esto no se lucha, no se bloquea y no hay respuesta ante este tipo de nombramientos y de impulsos más radicales, va a tener consecuencias no ahora inmediatamente, pero sí aquí unos pocos años, 5, 10, donde vean nuevas generaciones aún más radicales que las que ya tenemos ahora. Muy, pero muy preocupante. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece toda esta situación bastante lamentable asociada a los incendios que se siguen extendiendo y parece que no van a parar al menos hasta la mitad de marzo, al mismo tiempo que se logró hacer un bloqueo, un posible adoctrinamiento por parte del Estado, del gobierno, en las Fuerzas Armadas, como también estas denuncias al interior del Ministerio de Educación, que son muy preocupantes para las nuevas generaciones? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Alejandro Cañas Müller, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Y les recuerdo que en ese comentario fijado también se encuentra el canal secundario Paralelo Mundial, donde analizamos noticias de carácter internacional y videos de análisis más profundo, para que le den una mirada y se suscriban. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.